Este es un segundo ejercicio para suma de vectores. Ahí está planteada la problemática. 3 embarcaciones en direcciones distintas están jalando un gancho y a cada uno se le muestra la fuerza que está ejerciendo sobre el gancho. La embarcación, la primera de la izquierda, está jalándolo con una fuerza de 500 newtons y un ángulo de inclinación de 40 grados partiendo del lado negativo de la X. La segunda embarcación está jalando totalmente hacia arriba, hacia la parte positiva de la Y, con una fuerza de 150 newtons. Y el tercero está jalando con una inclinación de 60 grados, con una fuerza de 420 newtons. Necesito saber la fuerza resultante. En física, para simplificar este tipo de problemas, se utiliza una herramienta que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste? En algo como esto. Yo tengo en un plano la opción de trazar únicamente líneas para representar el movimiento de cada una de las fuerzas que están interactuando en el problema. Voy a representar la primera. Son 150 newtons completamente hacia el norte o hacia la parte positiva de la Y. Las voy a trazar sin magnitud para evitar un poquito el tema de la escala. Ahí está la primera que voy a trazar. Las voy a numerar de izquierda a derecha. Esta para mí va a ser la fuerza número 2. La primera de ellas son 500 newtons, es una fuerza más grande que esta, con 40 grados. Esa fuerza quedaría representada algo más o menos así. Esta es la fuerza número 1. Y la tercera de ellas es la fuerza 3. La fuerza 3 es con un ángulo de inclinación de 60 grados, tomando como referencia a el eje de las X. A esa le voy a llamar fuerza número 3 y se vería así. Y para yo poder aplicar Pitágoras aquí, yo necesito saber en total, cuánto se mueve en el eje X y cuánto se mueve en el eje Y. Para poder llegar a este punto, yo tengo que tener movimiento en el eje de las Y y en el eje de las X. De esta F1 voy a tener una partecita que va a ser en X y otra partecita que va a ser en Y. Y yo necesito calcularlas porque en este momento yo no lo sé. Con la fuerza 3 ocurre exactamente lo mismo. De toda la fuerza 3 que tiene un ángulo de 60 grados, hay una parte que se va a mover en el eje de las Y y hay otra parte que se va a mover en el eje de las X. ¿Por qué con la fuerza 2 no tengo ese problema? Porque está justo a los 90 grados. Es correcto, porque se está moviendo por todo el eje de la Y. Todos estos 150 newtons que aparecen aquí son en Y. ¿Positivos o negativos? Positivo. Positivos. Ahora, observen un detalle interesante. Fíjense en todos los movimientos de Y. Mi punto de partida es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser el movimiento de Y de la F1 o de la primera fuerza, del primer bote? Positiva, La y la Y de la F2 positiva, y la Y de la F3. positiva. Las tres van a ser positivas. ¿Qué pasa con las X? ¿Cuántas fuerzas en X voy a tener? Voy a 2, tener 2. ¿Y esta cómo va a ser? negativa, ¿Y esta cómo va a ser? positiva. Eso lo tienes que tomar muy en cuenta cuando hagas los diferentes cálculos. Pudiera parecer muy complejo y la realidad es que es de sentido común. Ahora voy a seguir un procedimiento que se llama descomposición rectangular. Para calcular una fuerza en el eje de las X, pues voy a hacer algo muy sencillo y voy a multiplicar la fuerza total por el coseno del ángulo. Si yo quiero calcular la componente o la parte en Y, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ¿con quién? Con el seno del ángulo. Ahora, bien importante, para usar estas fórmulas ya de planta, yo tengo que tomar como referencia el ángulo siempre contra X. La fuerza número 1 tiene un pedacito en X y un pedacito en Y. ¿Cómo calculo el pedazo en X? Voy a hacer. La fuerza por el coseno de ángulo. Correcto. ¿Y cuánto vale la fuerza? 500 newtons. 500 newtons. Voy a hacer 500 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 40. 40. Y sería 383.02. Veamos. Hacemos 500
por el coseno de 40. 383.02. ¿Por qué son negativos? Está del lado negativo. Porque están en lo positivo. Porque- Digo negativo. Porque se mueven del centro a la izquierda. Y a mí me enseñaron desde hace mucho tiempo que en el origen del centro a la derecha son positivos, del centro a la izquierda son negativos, del centro para arriba positivos, del centro para abajo negativos. ¿Cierto? Ya tengo el pedacito en X de la fuerza 1. ¿Cómo calculo el de Y? Igualito. Pero en lugar de utilizar coseno, voy a utilizar al seno. 321.39. 321.39. ¿Positivos o negativos? Positivos. ¿Por qué? Porque están yendo hacia arriba en la Y. Es correcto, porque este pedacito de Y va del centro para arriba, y para arriba eran positivos. Para esto mismo lo tengo que repetir con la fuerza número 3. ¿Por qué con la 3? Porque la 2 ya va en línea recta hacia arriba y no ocupamos calcular. Es correcto, porque la fuerza 2 no necesita hacer esto. Sé que va para arriba. Si esto lo repito para la fuerza número 3, me quedaría lo siguiente. La fuerza X, misma lógica. ¿Cuánto vale la fuerza número 3 en newtons? 220 newtons. Me quedaría 420 por el coseno de 60. ¿Eso a cuánto es igual? 210. 210. ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. La fuerza 3 que acabo de indicar aquí se mueve hacia la derecha. Es positiva. ¿Qué tal con la fuerza en Y? Misma lógica. 420 por el seno de 60. A mí me da 363.73. Positivos. En este momento ya sé cuánto valen las fuerzas en todos los ejes. Sé cuánto vale de la fuerza número 1, su pedacito en X y su pedacito en Y. Sé cómo se está moviendo la fuerza 2 y también sé cuánto vale el pedazo en X de la fuerza 3 y el pedazo en Y de la fuerza 3. Y ahora sí, yo ya puedo sumar la suma. Mande. No, nomás iba a preguntar que si para sacarlo el total es sumando y restando por las fuerzas, ¿no? Exacto. Voy a sumar todas las fuerzas, pero necesito considerar la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. En X, por ejemplo, ¿cuánto me da? Creo que es menos 173 puntos. Digo, menos 383.02 más 210. A mí me da menos 173.02. ¿Cuánto les da a ustedes? Igual. Lo mismo. ¿Y qué pasa con la suma de fuerzas en Y? Todas se suman. Todas se van a sumar de forma directa, de forma tal que tengo 321.39 más 150, que es la de la fuerza 2, más 363.73 de la fuerza 3. A mí me da 835.12. ¿Cuánto les da a ustedes? Me dio lo mismo. ¿Les da lo mismo? Yo quisiera saber en términos prácticos, ¿qué es este rollo que acabamos de calcular aquí? La fuerza total, ¿no? En Newton. Ajá, tengo el desplazamiento en X y tengo el desplazamiento en Y. ¿Qué significa esto? Significa que si yo muevo el barquito con una fuerza de menos 173.2 a la izquierda y 835.12 para arriba, genero el mismo efecto que jalando con los tres barcos. En otras palabras, aquí tengo los tres barcos. Si yo jalo menos 173 para acá, Puedes sacar la fuerza resultante con Pitágoras. Entonces, exactamente, significa que yo puedo reemplazar el efecto de esas tres fuerzas con una sola que vaya en esa dirección. Puedo utilizar solamente un barco para jalar este gancho y generar el mismo efecto. ¿Cómo me quedaría el cálculo? Pitágoras. Misma fórmula. Es Veamos. Sería
133 al cuadrado más Menos 175. 173.02, perdón, al cuadrado, más 835.12 al cuadrado, ¿me da? La raíz cuadrada de eso es igual 817. a mí me da 852.85. ¿Cuánto les da a ustedes? 852.85. R es igual a 852.85. ¿Qué son? Entonces, Newtons.